Trabajo en París 3, la verdad es que mi doctorado es en cotutela europea por París 4 y la Jaume I. Pero yo soy lo que se llama en Francia un ATEA, que es una especie de profesor investigador a tiempo completo, pero temporal, es decir, soy precario todavía, con contratos anuales. Y eso en París 3, ¿no? Fuerte. En París 3, trabajo en París 3 en la Sorbonne. Y mi trabajo de tesis doctoral fue sobre cine de la Revolución y formación de iconografías a partir de los arquetipos mexicanos, de lo mexicano, utilizando el cine de la Revolución de los años 30, de la década de los 30. Apenas me defendí el año pasado. Y cuando propuse el título de la plática que hago ahora, Formación de estereotipos nacionales, revolucionarios y modernos en el cine de los años 30, me pasó un poco como Álvaro ayer, no sé si está... Bueno, él sacó unos fotogramas de la novela Senda de Gloria, me parece, que me hicieron ruido, y bueno, todo esto de cine transnacional, que es una de las ideas que yo trabajo en mi tesis. Yo trabajo principalmente esta idea de cómo se combinan los principios de modernización, las tensiones entre la modernización y la tradición en la formación de una iconografía nacional en los años 30. Entonces, lo que propongo... ¿Qué pasa? ¿Cómo se abre bien esto? Entonces, lo que pretendo mostrar es la formación de estereotipos nacionales en el cine de la Revolución de los años 30. La pregunta central de esto es cómo el cine reutilizó la Revolución para la formación del nacionalismo en el proceso de explicación de la Revolución, y propongo en esta breve plática que los estereotipos fueron producidos por la urgencia de interpretar el acontecimiento de la Revolución y de asimilar las expresiones de la modernidad. Algunos directores que estaban en boga, como Fernando de Fuentes, Arcadi Voltaire, fueron de los primeros realizadores a quienes se les asignó el principio de verdaderos directores de cine nacional. Luego se incorporó, por diferentes razones, el fotógrafo Paul Strand, en compañía de Fred Cinema, para realizar Redes. Ellos también dejaron trabajos en donde es evidente las tensiones culturales para la formación de la iconografía nacionalista. Tres elementos o tres arquetipos funcionan para exponer el proceso de creación de referentes nacionales caracterizados por el modernismo vernáculo. Esta idea de modernismo vernáculo la recupero de la teórica del cine de Miriam Bratwassen, quien trabaja la forma en que se apropian los principios del modernismo a partir del cine y que se combinan con toda esta discusión de qué es vernáculo, qué es tradición y qué es nación. Entonces, tres arquetipos de lo mexicano estaban en discusión en los años 20 y en los años 30. El arquetipo del mexicano salvaje, primitivo, el arquetipo del mexicano, como dijo Samuel Ramos, inferior, traumado, con un trauma de inferioridad, y el arquetipo del mexicano pelado. Es la figura que en principio sincretiza todos estos traumas, todos estos problemas históricos del mexicano. Entonces, en los años 30 se estaba consolidando una iconografía de contenidos que eran extraídos del folclore nacional, pero mezclados con las percepciones de extranjeros o de movimientos fílmicos o movimientos culturales extranjeros. Se pusieron en debate los arquetipos de lo nacional para reformularlos en estereotipos del mexicano moderno. Esta comunicación, pues, pretende abrir el debate para la creación, rescate o formación de identidades nacionales y populares tras la introducción de los medios masivos de comunicación. Por mi formación de historiador, hago una especie de mezcla, trato de encontrar marcas, no siempre coyunturales, en los procesos históricos para explicar precisamente los procesos culturales. En este sentido, yo trato de explicar la formación de la iconografía nacionalista a partir de ciertas marcas históricas. En los años 30 es importante señalar la campaña nacionalista del 29 al 31, esta campaña, digamos,
de la etapa callista, que buscó recuperar el comercio y recuperar el valor del mercado a partir de productos, digamos, hechos en el país, y el plan sexenal de 1933. El plan sexenal fue una especie de reinterpretación de los principios revolucionarios de la Constitución, en donde se postulaba a Lázaro Cárdenas para presidente, y además se manejaba todo un programa de actividades como introducir la educación socialista. Entonces, lo que yo trato de hacer es explicar a partir de estos momentos cómo se va reformulando las propuestas de la iconografía nacionalista, y me baso sobre todo en tres películas, que fueron las tres películas con las cuales trabajé para mi tesis. El compadre Mendoza, de Fernando de Fuentes, que salió a la luz, salió a cines en 1934. Redes, que empezó a producirse en 1934 y sale en cines a 1936. Y Así es mi tierra, dirigida por Arkady Beutler, que sale en 1937. Lo que hago a partir de estas tres películas y sus directores es recuperar ciertas secuencias en donde considero aparecen los arquetipos del mexicano. Quiero diferenciar entre arquetipo e iconografía. Es importante a veces hacer que... Yo creo que a mí mismo sucede hacer la confusión, qué es un arquetipo, qué es una iconografía. Arquetipo lo utilizo como el principio en donde se consideran características inmanentes de un ser social, de un ser nacional. En el caso del mexicano se considera que el mexicano de naturaleza es pelado, inferior y bárbaro, salvaje. En cuanto a iconografía, lo manejo como el sincretismo de símbolos, de iconos, de imágenes que permiten generalizar personajes o tipos. En el caso del mexicano, una iconografía bastante expandida es el charro y la china poblana, sobre todo en la década de los 30. Entonces, del compadre Mendoza trabajé la parte del salvajismo, esta parte primitiva que apareció tanto, y trato de verlo un poco a partir de los principios de la modernización que se trataban de imponer en este nacionalismo que combinaba la tradición y la modernización. Entonces, el compadre, voy a pasar un par de secuencias. Hice muy... ¿Está en algún sitio? Distinto, coñac. Lo que es ahora sí me... Ay. Purititito, coñac. Lo que es ahora sí me desquito con este reservado para los generales zapatistas. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Y viva el supremo gobierno! ¡A los dos tengo! Con las muchachas, no se imagina. Me corté. Entonces, como les digo, el cine lo recupero como un documento en donde puedo ver algunos síntomas de los procesos culturales. Para esta época el cine vehicula las imágenes de otras expresiones culturales, principalmente la ilustración, con todos los movimientos que hubo presentes en los años 20, y la literatura. El caso del salvajismo lo recupero mucho a partir de los vicios, del alcohol y de la sexualidad. El compadre Mendoza me permitió ver que los rasgos de modernidad únicamente aparecen en el hacendado, y todo el resto de los personajes, los zapatistas, los campesinos, los federales, todos los soldados,
están inmersos en toda una formación iconográfica de un espécimen salvaje, alcohol, lleno de vicio, borracho, y que eran una de las lacras que el gobierno de Cannes trataba de evitar con toda su campaña de profilaxis, que incluía incluso limpiar de homosexualidad el aparato burocrático del Estado. El siguiente aspecto es se ve muy mal porque reduje mucho para que cupieran el LSD. La película de Res es especial también para lo que trato de explicar. En este caso, el Res se abocó mucho al indigenismo, a recuperar la imagen del indígena contemporáneo, no el indígena mítico, este indígena que era pasivo, de rasgos de cobre. Res se preocupó por mostrar un indígena actual, fuerte, que escapaba de los complejos de inferioridad tan señalados por la cultura mexicana de la época, y por eso la fotografía de Paul Strand es bastante interesante en el sentido de que se acercó mucho a retratar un cuerpo musculoso, firme y fuera todo del estereotipo del indígena pasivo. Bueno, ya para los que conocen la película saben que, por ejemplo, esta es la espalda del actor principal, que no era un indígena, era un deportista que además fue a las Olimpiadas, entonces no tenía... Bueno, hay muchas cosas que trabajan en este estilo. Solamente quiero mencionar de pasada que la película, por ejemplo, esta película fue montada por Paul Strand y luego fue filmada por Fred Zinnemann, que venían y ampliamente influenciada por el trabajo de Eisenstein, y que es por tanto una visión, una forma de vincular la imagen de lo mexicano a partir de los ojos de vanguardias extranjeras, principalmente de Eisenstein. Entonces, y hablar de lo que hablaba Álvaro Ayar, de que es que hay un cine mexicano verdaderamente, bueno, es difícil de verlo. Y lo que yo quería más trabajar era esta idea del paisaje, casi que ya me quedan 5 minutos, que les digo, aquí luego centrarse. La película de Arcady Voltaire, Así es mi tierra, trabajó mucho la idea del paisaje ya como una forma folclórica de lo mexicano. Recupera por ejemplo, bueno, este tipo de plano lo vemos mucho, lo vimos en la novela, uno de los fragmentos que pasó en la novela ayer Adrián, y luego lo vamos a ver también en la comedia ranchera, mucho el paisaje, y llama la atención que el propio Arcady Voltaire, cuando monta su guión, en esta secuencia, bueno, es con Manuel Medel y Cantinflas, es la primera película de Cantinflas. Qué buena sentirse aquí, después de tanta bola la tranquilidad. Mire lo que es el tiempo. Parecía que el cielo iba a caerse derretido el agua y nada. Ahora ya brilla el sol. Así es el tiempo y así es la vida. Lo cierto es que hemos venido a descansar aquí. Qué bonito.
No se oye ni un ruido, ni una voz. Arkady Bolger en esta parte del guión anotó al margen, dice, tomar la escena en las nubes, el bello paisaje tranquilo del campo, mostrar nuevamente el sol apareciendo tras una nube, usando película infrarrojo con filtro infrarrojo para realzar los rayos que no percibe el ojo humano y mostrar el campo mitad con el sol y mitad sin él. Disminuir velocidad de la cámara para mejorar y apreciar el movimiento de nubes y sombras. Esto lo anotó Arkady Bolger al margen de su guión. Y entonces, él había hablado mucho del paisaje mexicano. Lo que nos habla este tipo de montajes, ya, porque además es uno de los primeros montajes donde vemos los revolucionarios a través de este cielo nuboso, es la importancia que están consiguiendo ya a incluir el paisaje, bueno, los cineastas, ya están desde antes, en la iconografía nacionalista. Y además incluirla como un producto que incluye lo moderno. En esta época, bueno, son unos reportes de prensa, vemos continuamente los paisajes de fondo, de grandes fondos, siempre con los campos, los maíz en el primero de la izquierda, y al fondo siempre las montañas un poco nevadas, y buscaban mezclar el paisaje nacional con las ideas de modernización, incluirlo, por ejemplo, como un producto turístico. Vengan a descubrir, este es un recorte, vengan a descubrir Iztapa de Sal con sus bellos caminos y sus bellos paisajes que permiten circular coches. Y los anuncios de prensa ya anunciando los coches Ford. En este, por ejemplo, vemos a un charro con el paisaje del altiplano central y un charro que maneja un coche, no solamente el charro que va a caballo. Entonces, es cómo involucrar una iconografía de lo nacional, de lo folclórico, incorporando principios de lo moderno, de la modernidad, sobre todo de la modernidad tecnológica. Y bueno, voy a leer rápidamente la conclusión. Durante este doble proceso de explicación del acontecimiento y representación del programa revolucionario, el cine fue el referente de la modernidad cultural desde dos vertientes. Primero, por su tecnología, y segundo, por su capacidad de difusión. La función del cine, desde su etapa sonora, ya no fue la de informar a la población sobre los hechos de la revolución, sino la de reinterpretar estos acontecimientos a partir del presente. Las cintas dieron cuenta del problema de montar tramas en las cuales se encontraban referentes a la modernidad y a la tradición. Y ya con esta idea termino. Bueno, como les digo, me vi muy ambicioso en el título de la plática.